bien, vamos a empezar el día de hoy con uno de los temas que más me gusta y más me apasiona, que son los implantes inmediatos. El día de hoy quiero compartir con ustedes un poco sobre las indicaciones, las ventajas, todo acerca de los implantes inmediatos, en qué tiempo son los adecuados, una regeneración simultánea, etcétera. Espero que les guste cualquier cosa, cualquier duda, aquí estoy con toda confianza. Muy bien, empezando un poquito para ponernos de acuerdo en los tiempos de colocación. Principalmente podemos tener 3 tiempos de colocación de implantes: un implante inmediato, un implante temprano y la colocación tardía. Si queremos hablar de implantes inmediatos en una colocación, precisamente después de la extracción del diente, y aquí únicamente dependemos del tejido óseo remanente. En una colocación temprana del implante, a ver, mi cursor lo pueden ver. Sí, doctora, nosotros sí vemos su cursor. Sí. ¿Sí? Ok. En una colocación temprana es una colocación a las 4 o a las 8 semanas post-extracción, en donde tenemos un tejido óseo inmaduro. Se puede trabajar correctamente la colocación del implante igual con una regeneración simultánea. Y la colocación tardía de un implante es aproximadamente 16 semanas post-extracción. En este caso de la colocación tardía ya existen pérdidas óseas avanzadas. Recordemos que principalmente el primer año post-extracción es el más agresivo en cuanto a reabsorción ósea nos podemos referir. Entonces, por eso es importante tener una planeación adecuada de colocación de los implantes para tener la mejor densidad ósea óptima. Bueno, ya hablando principalmente de los implantes inmediatos, ahorita me voy a enfocar principalmente en los implantes inmediatos en sector estético, en zona estética. Sabemos que los implantes inmediatos tienen un éxito aproximadamente de un 95%. Pero entonces, ¿cuál es la controversia? ¿Cuál es la discrepancia que existe con los implantes inmediatos? Principalmente no es el riesgo de que si se vaya a osteointegrar o no se vaya a osteointegrar. El principal riesgo es que podemos tener la posibilidad de tener una recesión en el margen gingival a largo plazo o como efecto secundario de una mala colocación. Entonces, en este artículo, por ejemplo, nos marca 3 indicadores principales de riesgo que tenemos que tomar en cuenta, que es un biotipo delgado, una tabla vestibular delgada o con defecto óseo y un implante en una posición tridimensional un poco vestibularizada. De ahí en fuera, si tomamos en cuenta estos indicadores de riesgo, podemos tener un éxito adecuado en la colocación inmediata de implantes en zona estética. Bueno, en la implantología en general debemos tener y analizar varios conceptos. El principal, que es la biología del alveolo, porque eso dependemos para el concepto de la osteointegración. La planeación, tanto quirúrgica como protésica, porque dependemos también de cómo vamos a planear nuestro caso para tener los materiales necesarios, para tener provisionales necesarios. Entonces, no es nada más lo quirúrgico, sino también lo protésico. La técnica y protocolos. También es importante en este caso, cada caso es diferente, o sea, no nos vamos a casar con una sola técnica, con un solo protocolo. Tenemos que tener en cuenta diferentes técnicas para poder tener un abanico de opciones y elegir para cada caso la técnica adecuada. Bueno, el diagnóstico es parte fundamental, como todo en odontología, pero ahorita hablando en implantología, ¿por qué? Porque en nuestra consulta lo que ya debemos de hacer de manera rutinaria es la toma de fotografías, tanto fotografías intraorales como extraorales. En las extraorales de la implantología podemos analizar los tercios los tercios faciales del paciente, la altura de la sonrisa. En las fotografías intraorales debemos analizar la calidad del biotipo, del fenotipo. Debemos analizar la altura de los márgenes, la oclusión, la desoclusión, si el paciente necesita una ortodoncia previa. Todos estos aspectos se deben de analizar de manera inicial para realizar un buen diagnóstico.
El diagnóstico en los implantes inmediatos, primero debemos ayudarnos de un COMBIM, de un estudio, de una tomografía computarizada para ver el corte, pero el diagnóstico inicial únicamente nos sirve para saber si vamos a poder hacer un implante inmediato o no. Ahorita vamos a platicar un poquito de las claves del éxito o los pasos a seguir para tener un diagnóstico fundamental para la colocación de implantes inmediatos. Ok, los aspectos que vamos a analizar para el diagnóstico correcto de implantes inmediatos. Como número 1, vamos a analizar el hueso residual. Como número 2, la posición del margen gingival. Como número 3, la tabla vestibular, el grosor de la tabla vestibular. Y por último, el fenotipo. Muy bien. En el hueso residual tenemos esta clasificación del Dr. Kahn, que ya es del 2011, en donde tenemos principalmente 4 posiciones o podemos observar 4 posiciones de la raíz en los dientes anteriores. La primera es la clase 1, que es una raíz que está posicionada un poco más vestibular, y la ventaja en esta clase es que tenemos un triángulo óseo palatino abundante donde podemos hacer el anclaje del implante inmediato. La clase 2 es donde la raíz está totalmente centralizada en el alveolo. Tenemos tabla vestibular y tabla palatina presente. Aquí nuestro anclaje principalmente está en la zona apical. En la clase 3, la raíz está cargada un poco más hacia palatino. Tenemos una tabla vestibular de buen grosor. Igualmente que la clase 2, en la clase 3, el anclaje lo podemos conseguir únicamente en apical. Y la clase 4, que es la que ya no podemos colocar el implante inmediato, en donde la cresta ósea tiene una forma de reloj de arena. Las tablas vestibular y la palatina son muy delgadas, entonces en este tipo de clase no es recomendable la colocación de un implante inmediato. Afortunadamente, la mayoría de nuestros pacientes o nuestros casos presentan una clase 1. El 81% de nuestros pacientes pueden tener esta morfología. Entonces, tenemos buena probabilidad de anclaje en implantes inmediatos. Muy bien. En implantología principalmente hay que analizar o hacer el complemento de una zona funcional o tener en cuenta, mejor dicho, una zona funcional y una zona estética. En la zona funcional me refiero a, hay que analizar el anclaje palatino para lograr la estabilidad primaria del implante. La posición tridimensional del implante también es de suma importancia porque si nos queda un poco vestibularizado ya se nos compromete tanto la estética como la función, y también dependemos de esta zona funcional para la biología y la integración correcta del implante. En una zona, la zona estética, esa zona es la que debemos de tener la conciencia para tener la protección adecuada de los tejidos blandos, la estabilidad a largo plazo de los tejidos blandos, y esta zona estética la podemos manejar fácilmente con biomateriales o colocación de injertos. Entonces, cuando nosotros analicemos el COMBIM de manera tridimensional, debemos de imaginar este corte con los triángulos de la zona funcional y de la zona estética para así dimensionar bien la posición del implante y realizar la planeación adecuada. Nos vamos a encontrar demasiados casos, demasiadas posiciones, morfologías, situaciones de las coronas, clínicas de las raíces, triángulos óseos adecuados. Entonces, cada caso va a ser diferente. Cada caso hay que manejarlo y analizarlo minuciosamente para lograr obtener el éxito adecuado. Hay 2 contraindicaciones principales para la colocación de los implantes inmediatos en zona estética. La primera contraindicación es si no existe un hueso residual adecuado, no coloques el implante. O sea, por más que intentes ahorrarle al paciente una cirugía, una medicación, un postoperatorio, si no tienes hueso residual,
no hagas implantes inmediatos. Este, por ejemplo, es un caso de una paciente que la vi hace como 3 años. Ella sufrió un traumatismo y empezó con cambio de coloración en la pieza. La paciente es dentista, entonces, pues fue conmigo para valoración. Ella decidió hacer la endodoncia. Yo le comenté que ya era una fractura que la pieza no tenía un buen pronóstico, tenía un pronóstico de pobre, pero la paciente decidió intentarlo con endodoncia. Entonces, hubo una fístula crónica, la paciente dejó a la decisión del tratamiento. El evento del traumatismo fue hace 3 años. Esta imagen me la manda esta semana y me dice, doctora, ya estoy lista para que me coloques el implante. Entonces, pues, ¿qué le digo? Ya no es candidata. O sea, en su momento, cuando tuvo hace 3 años el traumatismo inicial, obviamente el hueso estaba intacto, el hueso residual estaba intacto, era candidata totalmente para un implante inmediato, pero pues ahorita ya por las lesiones, por todo cómo fue evolucionando la patología, ya no es candidata. Entonces, si no hay hueso residual, no hagas implante inmediato. La segunda cosa a analizar es la posición del margen gingival. Podemos tener una posición del margen gingival de manera coronal, de manera equigingival. Puede haber presentación de recesión menor o igual a 4 milímetros y una recesión mayor o igual a 4 milímetros. Las primeras 3 opciones, cuando existe un margen coronal, equigingival o una recesión menor o igual a 4 milímetros, todas estas 3 opciones las podemos tratar con implantes inmediatos y al momento de la cirugía el manejo de tejidos blandos, ¿ok? ¿Por qué dependemos o por qué es tan importante el margen gingival? Porque del margen gingival depende la profundidad en que vamos a colocar nuestro implante. Entonces, las primeras 3 opciones, coronal, equigingival o recesión mayor o igual a 4 milímetros, ok, podemos hacer un implante inmediato con manejo de tejidos blandos. Pero una recesión mayor o mayor o igual a 4 milímetros está totalmente contraindicada. Es la segunda contraindicación. La primera es, si no existe hueso residual, no hagas implante inmediato. La segunda es, si tienes una recesión mayor o igual a 4 milímetros, por más hueso residual bueno que tengas, por más condición de hueso adecuado, no hagas implante inmediato. Haz primero el manejo de tejidos blandos. La tabla vestibular. Este es otro aspecto que debemos analizar. Podemos tener varios defectos o el alveolo, mejor dicho, puede tener varios defectos. Puede ser un alveolo íntegro, puede ser un alveolo que presente una fenestración, puede ser un alveolo estrecho o con un defecto estrecho corto, con un defecto estrecho profundo, con un defecto ancho o corto y con un defecto ancho y profundo. La ventaja que tenemos es que el 20% de nuestros pacientes van a presentar un alveolo íntegro, el 20%. El 70% de nuestros pacientes van a tener una fenestración pequeña y el 10% ya van a presentar un defecto óseo extenso, tanto apical como palatino. El manejo de estos defectos al momento de la colocación inmediata de los implantes es crucial, porque dependemos de eso para la estabilidad a largo plazo del implante. Entonces, ¿cómo vamos a manejar hablando de regeneración, esta tabla vestibular en los implantes inmediatos? Muy sencillo. Los primeros 5 defectos que va desde el íntegro a un defecto ancho, corto, los podemos manejar fácilmente, únicamente colocando matriz mineral bovina de colágeno, que es el Bios Collagen. Con eso es más que suficiente para tener la estabilidad del implante, tanto a largo plazo. Ya hablando de un efecto ancho y profundo, ahí ya cambia la situación, hablando de regeneración. Ahí podemos hacer la reconstrucción de 2 maneras. Uno, tomando un injerto de la tuberosidad, un injerto de tejido conectivo de la tuberosidad, o 2, colocando una membrana reabsorbible junto con el Bios Collagen. Y la opción o la
el defecto óseo extenso apical, ese ahí, como ya mencioné, no vamos a colocar un implante inmediato. En ese, el proceso de regeneración va a ser una regeneración propiamente dicha, con membrana, tal vez lo que necesita el caso reforzada de titanio, pero es una regeneración completa. Entonces, ya quedó explicado cómo vamos a obtener esta regeneración en los implantes inmediatos. El fenotipo, o el anteriormente llamado biotipo periodontal, los pacientes pueden contar o pueden presentar un biotipo grueso, un biotipo intermedio y un biotipo delgado. ¿Cuál es la importancia del biotipo? Porque el biotipo está relacionado con el grosor de la tabla vestibular. Entonces, si tenemos un grosor, un fenotipo delgado, lo más probable es que nuestra tabla vestibular también esté delgada. La importancia de la tabla vestibular es que, por ejemplo, sí, en este artículo hablan de la relación, este artículo es del doctor Monge y colaboradores, en donde hacen la relación del grosor de la tabla vestibular. Una tabla vestibular de aproximadamente 1.5 milímetros es la recomendada para tener estabilidad a largo plazo de los implantes. Este artículo, el doctor Monge lo que hizo fue demostrar en dos grupos, dividió dos grupos de perros. Entonces, en los dos grupos inició de manera, ¿cómo se puede decir? Inició una perimplantitis con ligaduras. Entonces, observó que la tabla, los implantes, el grupo de los implantes con una tabla vestibular mayor a 1.5 milímetros tuvo menos pérdida ósea junto con, o sea, tuvo perimplantitis, pero tuvo menos pérdida ósea que en la comparación de una tabla vestibular delgada menor a 1.5 milímetros, tuvo mayor pérdida ósea ya cuando se realizó la perimplantitis en los implantes. Entonces, la tabla vestibular 1.5 como mínimo. Pasando ya a la técnica o protocolos para realizar el implante inmediato. Como primer paso, pues la extracción es crucial. Debemos de realizar una extracción atraumática. Nos podemos ayudar de perotomos, del piezoeléctrico, de una odontosección, de forceps, pero lo más importante en mi punto de vista para realizar una extracción es la paciencia. Paciencia y cariño y amor a los tejidos blandos. Si tú haces una extracción brusca, tosca, como quiera, vas a estar irritando, vas a estar lastimando los tejidos blandos. Entonces, lo principal es la paciencia, buenos instrumentos y, por ejemplo, en este caso podemos observar, se hizo la extracción atraumática, ustedes pueden ver cómo se mantuvo la totalidad de las papilas, está totalmente, las papilas están conservadas, están íntegras, el tejido vestibular también está totalmente conservado. Es muy frecuente o en algunas ocasiones lo que puede llegar, uno de los errores que puede llegar a pasar en la extracción es que ya piensas que está la pieza luxada, que ya puedes hacer la extracción, tomas el forceps, no te fijas bien, puedes pellizcar, puedes pinzar el tejido blando y lo puedes lastimar. O también lo que puedes hacer es no desinsertar bien las fibras que están alrededor del diente, entonces jalas esas fibras si no están bien insertadas y el tejido se desgarra. Entonces es por eso la importancia de tomarse el tiempo, de tener unos buenos instrumentos para hacer una extracción atraumática cuidadosa y adecuada. La descontaminación del alveolo es otro paso importante en la técnica. ¿Por qué? Porque una lesión preapical no es una contraindicación absoluta que nos impida la colocación inmediata del implante. Entonces, si nosotros tenemos una lesión preapical y no la retiramos de manera correcta, ¿qué va a pasar?
el riesgo de que el implante sufra periimplantitis a nivel apical es grande. Entonces, es por eso que con una cucharilla, con una cureta, hacer la descontaminación correcta del alveolo y así tener la seguridad de que todo el tejido óseo remanente esté descontaminado y esté en buenas condiciones para recibir el implante. El protocolo de fresado. El protocolo de fresado en los implantes inmediatos es totalmente clave para lograr el éxito o la estabilidad primaria. ¿Por qué? Porque como ya lo mencionamos, en huesos residuales de clase 1, lo que podemos lograr con el fresado inicial es hacer un surco en la pared palatina y ahí lograr el anclaje. Tenemos en la clase 1 tenemos una posibilidad, un margen de error que sí lo podemos corregir, pero en cambio, cuando tenemos un hueso residual que es de clase 2 o clase 3, que nuestro anclaje está totalmente destinado a tenerlo en la porción apical, ahí sí es clave que el protocolo de fresado desde un inicio la inclinación esté correcta, porque si no la estabilidad primaria se puede comprometer. El protocolo de fresado también es importante dimensionar dónde vamos a querer la emergencia de nuestra chimenea, de nuestro implante, porque recordemos que la tridimensionalidad es importante para no dejar el implante cargado hacia vestibular y comprometer la zona estética. Es importante recalcar que necesitamos aproximadamente de 4 a 5 milímetros de hueso nativo para lograr un anclaje, una estabilidad primaria adecuada. Eso lo analizamos desde un principio con el CONBIM y el trazado de nuestros triángulos funcionales. La colocación del implante. La colocación del implante es clave también para lograr el éxito. En la colocación del implante dependemos también del diámetro del implante. En zona estética no necesitamos implantes de un diámetro grande. Es necesario dejar una porción, un espacio, el gap que le llamamos, de aproximadamente 3 milímetros en la zona del implante al alveolo para tener un relleno y una biología celular adecuada. La posición del implante también hay que tomar en cuenta la profundidad del implante. Recordemos que, como ya mencionamos, la profundidad del implante lo dicta en la posición del margen gingival. Entonces, lo ideal o lo estándar para la posición del implante del margen gingival a la profundidad del implante aproximadamente deben de ser 4 milímetros como mínimo, de 3 a 4 milímetros. Este artículo nos habla de lo que ya comentamos ahorita, la distancia que debe de haber para una estabilidad entre el implante y el alveolo, que aproximadamente son 3 milímetros para rellenar el gap. El provisional. Como estamos hablando de zona estética, obviamente no tenemos que tomar en cuenta la planeación protésica, el provisional. Del provisional hay varios aspectos que me gustaría tocar con ustedes. El provisional dependemos de la estabilidad primaria. Si tenemos una buena estabilidad primaria, a buena me refiero a unos 35, 40 newtons de estabilidad primaria. Si logramos obtener esta estabilidad, el provisional fácilmente puede ir conectado al implante. Obviamente sin carga, sin oclusión, pero es importante mencionar la estabilidad primaria. Si no llegamos a obtener esta estabilidad primaria, ¿qué podemos hacer? Tenemos que estar preparados para realizar un provisional, tal vez anclado de los dientes vecinos, un guarda, pero lo más importante es nunca dejar a los tejidos blandos sin un provisional, sin una capa de cicatrización personalizada, sin un perfil de emergencia. ¿Por qué? Porque el riesgo que corre el tejido blando, si no tiene un soporte, si no tiene una estabilidad, el riesgo que se pierdan las papilas interproximales es muy grande. Entonces, la importancia del provisional es sumamente
crucial para la estabilidad de los tejidos blandos. El provisional, cuando es conectado en el implante, debe tener cierta concavidad en la parte cervical para que el tejido blando se adapte de manera correcta y se puedan insertar las fibras, porque si dejamos un provisional con cierta convexidad, lo que puede llegar a ocasionar es provocar una recesión del tejido blando. Entonces, el provisional también lo que tenemos que considerar que como el paciente va a tener ese provisional de 2, 3, 4 meses, este provisional debe ser con terminaciones de alto pulido para bajar la acumulación de placa y que tenga buen control de placa el paciente. Este es un ejemplo de un provisional sobre implantes. Vemos la concavidad que les mencionaba en la parte cervical para la adaptación de los tejidos blandos. Siempre es importante el mantenimiento de las papilas interproximales. No aplastarlas, o sea, cuidarlas, no tener el bien pulido y el perfil de emergencia crítico y subcrítico adecuado para la buena estabilidad. Otro punto importante, ya hablando de tejidos blandos, es la toma del injerto de tejido conectivo. Anteriormente se tenía la creencia que entre más grande o más ancho se tomaba el injerto de tejido conectivo era de mejor calidad, pero ya sabemos que el injerto de tejido conectivo puede ser tomado de manera libre y depitelizado afuera y de un grosor aproximadamente de 2 milímetros y un largo de 3, 4 milímetros, y con eso es suficiente para una estabilidad de los tejidos blandos sobre implantes. En este caso se tomó un injerto de tejido conectivo, hice una incisión en el frenillo y logré tunelizar para hacer la introducción del lecho del implante. Se colocó el implante, el injerto de tejido conectivo. Actualmente ya no hago la incisión esta mínimamente invasiva en el frenillo. Lo que hago es todos por el margen gingival, hago un túnel y ahí hago la introducción o meto el injerto. Para realizar el túnel es importante tener los instrumentos adecuados, tener la paciencia adecuada, porque el riesgo en biotipos delgados de que se perfore este túnel, este colgajo, también es alto. Entonces, vamos a tener que hacer una manipulación cuidadosa. Uno de los tips que les puedo sugerir para hacer un túnel es siempre irriguen. Tengan una irrigación adecuada. No pongan el eyector quirúrgico directamente en tejidos blandos porque los lastiman. Siempre la irrigación es la base para tener una visibilidad completa, una hidratación de los tejidos y una buena manipulación. El defecto óseo o el gap. Este defecto óseo es el espacio que vamos a tener entre el implante y el alveolo, que aproximadamente son 3 milímetros. Este gap lo vamos a rellenar con el Bios Collagen. Principalmente es el que tiene mejor manipulación y estabilidad a largo plazo. Entonces es muy fácil de introducir en el alveolo. Tenemos que en el gap siempre verificar la posición de nuestra tabla vestibular, que es lo que pueden ver en la primera imagen. Ahí estoy corroborando la distancia que existe del margen gingival a la tabla vestibular, que son en este caso 3 milímetros. Se hace el relleno del defecto óseo. ¿Por qué es importante el relleno de este gap? Porque este gap rellenado nos permite el mantenimiento del espacio, la estabilidad del coágulo y la protección del coágulo. Entonces, es importante siempre no brincarnos este paso. La sutura del injerto conectivo es crucial porque de ahí vamos a depender dónde vamos a colocar el injerto. El injerto de tejido conectivo tiene como objetivo engrosar la porción del margen gingival. No tiene caso que suturemos el injerto de tejido conectivo de manera apical porque allá no lo necesitamos tanto como en la porción
cervical, en la porción cervical. Entonces, los puntos de sutura son importantes colocarlos a nivel de este margen para tener la estabilidad del injerto. Vean en las fotografías, vean cómo en la primera foto se observa un colapso del tejido blando y inmediatamente cómo se compensa con el injerto de tejido conectivo colocado de manera adecuada. La colocación del provisional es importante, como ya lo mencionamos, hacer ajustes de oclusión, alto pulido, todo para que el implante no tenga interferencia o micromovimientos durante el proceso de osseointegración. Se le comenta al paciente que obviamente ese provisional únicamente es de vista, no va a ser un diente funcional. Entonces, es importante recalcarle a los pacientes, no vas a masticar directamente con ese provisional, vas a tener una higiene adecuada, vas a tener un buen cepillado para tener la estabilidad del tejido blando, así como la integración del implante. Es una fotografía de antes y después del caso que les estoy presentando ahorita. Vemos la estabilidad del margen gingival, vemos la calidad del tejido de la encía queratinizada principalmente. Vean qué bonito está el mantenimiento de las papilas, o sea, no se comprometió para nada la estética, la paciente no presentó triángulos negros, los márgenes gingivales están equigingivales. Entonces, esto es lo que se busca obtener siempre en la colocación de implantes inmediatos. Una estética adecuada, un color de encía adecuado, una estabilidad importante de los tejidos blandos, no la transparencia del tornillo, del implante. Entonces, esto es un tratamiento predecible si se siguen, obviamente, toda la técnica y los protocolos adecuados. Les voy a presentar el segundo caso. Esta paciente la refieren conmigo porque la paciente empieza a tener molestia en la pieza 2.1. Vemos como en el margen gingival se nota un proceso inflamatorio. En la toma de la radiografía podemos ver una reabsorción externa muy marcada. Entonces el pronóstico de esta pieza ya es un pronóstico de pobre. Por lo tanto, se decide realizar una extracción y colocación inmediata porque la paciente es candidata para colocación inmediata. Se hace la extracción atraumática, como les mencionaba. Vean cómo se mantiene el tejido blando, las papilas interproximales. Sí se ve un poquito irritado, pero es el proceso inflamatorio que ya la paciente traía ya manifestándose. Entonces, la extracción es de suma importancia para el mantenimiento de los tejidos. Esta fotografía me encanta porque se nota muy claramente cómo inmediatamente post extracción, cómo se colapsa el tejido blando. Vean cómo se pierde, hay una depresión total en el tejido blando vestibular de la pieza. Esta fotografía se inició el protocolo de fresado. Ella es una paciente con clase 2, donde el anclaje lo obtuve totalmente de manera apical. Se hizo la colocación del implante. Vean cómo el implante se posiciona más cargado hacia el palatino. Existe el espacio, el gap entre el implante y el alveolo de 3 milímetros. Se toma el injerto de tejido conectivo. Vean cómo es un injerto de tejido conectivo chiquito, o sea, pequeño. No es necesario tomar tejidos conectivos amplios. Se hace la colocación, se rellena el gap, obviamente, se pone, siempre es importante que al momento de que rellenen el gap pongan la tapita de cierre para que no se introduzcan partículas
del biomaterial en el implante. Después se hace la sutura del injerto de tejido conectivo. Vean que la sutura quedó a nivel del margen gingival, o sea, posicionado coronalmente. Y se coloca el provisional alto pulido, perfil de emergencia adecuado para que se adapten los tejidos blandos. Esta fotografía es del retiro del provisional. Vean también cómo el tejido blando, las papilas están intactas, la calidad de la encía queratinizada, el grosor de la encía queratinizada. Es una fotografía muy bonita porque nos permite ver cómo se estabilizó este injerto. Y la colocación definitiva de la corona. Igual, vemos el grosor de la encía queratinizada, el nivel del margen gingival, la calidad de la encía, todo está de manera, estéticamente hablando, está adecuado. Entonces, este caso lo podemos describir con éxito. El perfil de emergencia, vemos que el perfil de emergencia se logró tener un perfil de emergencia totalmente cargado hacia el cíngulo, que es lo más adecuado para que no se comprometa la porción vestibular de la corona. Es importante también recalcar la oclusión. O sea, esta paciente, la oclusión no estaba de manera óptima, pero se pudo compensar con el diseño de la corona. Entonces, la corona del implante ya definitiva sí queda funcional, pero con una oclusión libre en las desoclusiones, en las lateralidades. Entonces, para proteger el implante a largo plazo es importante también tomar en cuenta la oclusión. Y esta es una fotografía de perfil del implante, ya colocada con la corona definitiva. Vean lo bonito que se ve el tejido blando, la estabilidad, el perfil de emergencia de la corona, el puntilleo de la encía, todo está estable gracias al manejo correcto de los tejidos blandos y la posición correcta tridimensional del implante. Y el último caso que me gustaría compartir con ustedes no es un caso de implante inmediato, es un caso de implante inmediato, pero en el sector estético, ya hablando un poco de implantes inmediatos en molares, porque también me gustan los implantes inmediatos en molares. Este es el caso de un implante en una pieza 4.6, donde, como pueden observar, la pieza ya tiene un pronóstico pobre totalmente porque radiográficamente ya no tiene una proporción corona raíz adecuada para realizar un alargamiento ni tratamiento de conducto, porque ya es una pieza con tratamiento de conducto previo, paredes reblandecidas, está ya con pronóstico de extracción esta pieza. Entonces, se hace la medición de la encía queratinizada inicial, se hace protocolo de fresado interradicular. Y ya terminado el protocolo de fresado interradicular, se hace la extracción de las raíces. Se toma una radiografía para verificar la posición de la fresa entre las raíces. Y se coloca el implante de manera inmediata en el tabique interradicular. Se hacen las mediciones del gap. En este caso vamos a rellenar el gap también con el material Bios Collagen. Y lo que realizo es, en estos casos, divido el cubo del biomaterial en dos para tener mejor manipulación y introduzco una porción en cada raíz.
Como ya les mencioné, la ventaja de este material es la fácil manipulación. La verdad, casi se hidrata solo, entonces es muy fácil de manejar. Se coloca un perfil personalizado también para mantenimiento del tejido blando. Como se puede observar en la primera imagen, el perfil personalizado no está totalmente en la porción o completando todo el diámetro del alvéolo. Se sugiere que el perfil personalizado quede un poquito más corto para el proceso inflamatorio y que las papilas interproximales tengan su espacio para poder hacer su proceso de cicatrización correcto. Se toma una radiografía. Esta radiografía ya es posoperatoria. Y este caso me gusta porque ya tengo un seguimiento ya de años con este implante y tuve oportunidad de pedir otra tomografía para comparar el grosor de la tabla vestibular y la estabilidad que tiene el hueso con este tipo de biomaterial que es el Bios Collagen. Entonces, vemos que no existe una pérdida de tabla vestibular, que tiene una estabilidad completamente adecuada y eso nos da la seguridad que a largo plazo el implante está protegido y podemos tener esa tranquilidad. Este es el mismo implante, ya un seguimiento de mantenimiento periodontal de mayo del 2021. Vean cómo también estabilidad totalmente a nivel de las cuerdas del tejido óseo. No tenemos ningún patrón que nos indique una periimplantitis o pérdida ósea. Entonces, podemos decir que este tratamiento, este procedimiento fue realizado de manera exitosa. Bueno, como resumen, para tener las claves para el éxito son 11 pasos, o lo podemos dividir en 11 pasos. El primero es un diagnóstico adecuado. La segunda es una extracción atraumática. La tercera es una descontaminación total del alveolo. El cuarto es un fresado o una posición del implante tridimensional de manera correcta. El quinto es la colocación del implante y el diámetro del implante. El 6, el manejo del provisional o perfil personalizado. Como número 7, la toma de injerto de tejido conectivo. 8, el manejo o el diseño del colgajo o túnel. El 9, el relleno del gap o reconstrucción del defecto óseo en dado caso que necesitemos membrana o material regenerativo como injerto óseo. El 10, la sutura del injerto de tejido conectivo. Y por último, el ajuste y la colocación del provisional. Con ajuste me refiero a ajuste de oclusión y pulido del provisional. Entonces, si nosotros tenemos en mente estas claves, este protocolo para realizar los implantes inmediatos, la tasa de éxito va a ser una tasa de éxito mayor y las probabilidades de fracaso o complicaciones van a ser menores. Como conclusiones, les puedo comentar que lo más importante es la selección cuidadosa de los casos. Es la clave del éxito. Si tú te aferras a colocar un implante inmediato donde no tienes las condiciones, no tienes el instrumental, no tienes la habilidad o la destreza clínica todavía, no lo hagas porque va a ser un fracaso, puedes tener complicaciones. La colocación inmediata de los implantes debe realizarse solo en ciertos tipos de pacientes. Está correcto que queremos ahorrarle tiempo al paciente, cirugías, económicamente, también queremos ahorrar cierto porcentaje, pero no por eso vamos a sacrificar colocar un implante de manera incorrecta. Entonces, hay que analizar bien cada caso para tener el porcentaje de éxito elevado. Y por último, el clínico debe relacionar la dificultad del caso con su experiencia y destreza.
Como todos sabemos, la práctica es lo más importante. Lo que les puedo recomendar es no tengan miedo de colocar implantes inmediatos, pero sí sigan protocolos estrictos de colocación, instrumental adecuado y análisis del caso de manera exhaustiva. Por más exagerados que se vean, por más que fastidiosos que sean con sus restauradores, siempre el trabajo de manera integral con el equipo multidisciplinario también es muy importante. Entonces, si siguen estas claves, estos protocolos, les aseguro que pueden llegar a tener un éxito adecuado. Me dio mucho gusto compartir con ustedes este tema. Espero les haya gustado. Espero que lo practiquen en su consulta privada. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy aquí a sus órdenes. Ese es mi correo, mis redes sociales. Bueno, sin más por decirles más que gracias por acompañarme, gracias a todos los que me apoyaron, me echaron porras, aquí estamos, muchas gracias por siempre estar y cualquier cosa que les pueda apoyar, que cualquier duda de caso, con toda confianza me pueden mandar correo o me pueden escribir por Instagram, cualquier cosa a sus órdenes.